Queridos amigos y amigas, buenas tardes desde Sevilla, como siempre. Hace una semana, con ocasión del Día Europeo de la Mediación, pues tuve la suerte de compartir en Cáceres, en la sede de la Diputación de Cáceres, gracias a una invitación. Bueno, pues lo que para mí es esta maravillosa profesión, esta medicina que supone la mediación. Es más, empezaba la conferencia haciendo referencia a las veces que se confunden con nosotros la palabra mediación con medicación. Cuando lo ponemos en Google, la ponemos en algún sitio. Y hoy en esta pequeña píldora formativa para que la tengáis todos y lo disfrutéis como yo lo hice a la hora de realizarlo, os voy a hablar, os voy a comentar el prospecto. ¿Cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, las instrucciones para utilizar esta maravillosa medicina que yo creo que sirve para muchas personas, para muchas familias, que se llama mediación? Os voy a compartir, como siempre, un pequeño PowerPoint y me va a ayudar a que entre todos, bueno, pues compartamos esta ilusión. Fijaros, he querido, en primer lugar, ponerle ese nombre, ¿no? No hay mejor medicina en el ámbito familiar que la mediación. Y os voy a contar brevemente para mí lo que ha sido este prospecto. En primer lugar, fijaros, eh, traeros este prospecto significa para mí enseñaros, mostraros una medicina, siempre entre comillas, que sana el alma, que sana las relaciones familiares. Y que sana el alma y las relaciones familiares porque al fin y al cabo yo creo que recordad esta frase siempre, no hay mejor medicina para aquellas personas que van a continuar relacionándose en el tiempo a la hora de gestionar sus problemas que la mediación. ¿Y por qué? Mirad, en este prospecto os traigo un contenido que yo creo que puede ser interesante. Le he querido llamar mediación familiar, 100 miligramos, mililitros, solución oral. Lo primero que nos indica el prospecto es que lee todo el prospecto detenidamente porque contiene la información importante. Este medicamento es para las emociones, para la gestión de conflictos y puede adquirirse sin receta. Cualquier persona puede acudir a la mediación. No obstante, para obtener los mejores resultados debe utilizarse adecuadamente por personas formadas para ello. Y creo que este prospecto que hoy te enseño debe de conservarlo, ya que puedes tener que volverlo a leer cada vez que tengas un conflicto. Si necesitas consejos o más información, no dudes en consultar a los grandes mediadores y mediadoras que hay por ahí, los que de verdad saben utilizar este medicamento. Y si consideras que alguno de los efectos adversos que sufre es grave, o si aprecias cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto que te voy a enseñar hoy, informa a tu mediador, ya que quizás para ese problema que tienes, para ese conflicto que tienes, no sea este el medicamento que necesites, ya que requiere de actitud y buena fe. Me gusta decir esto porque cada vez más estamos viendo personas que vienen a mediación, ahora que se está divulgando cada vez más, y con ocasión de este día que celebramos, el Día Internacional, el Día Europeo, que quizás viene muchas veces a mediación para lavar su imagen, para decir, quiero dialogar, quiero hablar, quiero solucionar mi problema, pero no hay actitud por detrás. ¿Cuál es el contenido del prospecto? Os ofrezco en este prospecto que quiero que disfrutéis, que hagáis vuestro, pues en total 6 cosas. Primero, ¿qué es? ¿Y para qué se utiliza? En segundo lugar, antes de tomar mediación 100 miligramos solución oral, ¿qué necesitas? En tercer lugar, ¿cómo tomarlo? ¿Cuál es la posología que debes tener? En cuarto lugar, ¿qué efectos adversos puede tener esta medicación? En quinto lugar, ¿cómo conservar este medicamento para que tenga sus frutos cada vez que haya que utilizarlo? Y por último, una pequeña información adicional. Vamos por parte. ¿Qué es mediación familiar 100 miligramos mililitros solución oral y para qué se utiliza? Esta medicación, esta mediación, pertenece a un grupo de medicamentos llamados legitimadores emocionales, analgésicos, antipiréticos. Está indicado en estados de conflictividad permanente y sobre todo para el alivio del dolor leve o moderado que surgen de lo que son las cenizas de un conflicto. Pero sobre todo, como os decía antes, siempre que las relaciones de los afectados continúen el tiempo más allá del conflicto.
Por eso está perfectamente indicado para parejas con hijos, para hermanos con personas mayores a las que cuidar, para hermanos que tienen un problema de hereditario, pero es familia extensa, para empresas familiares, para vecinos que van a continuar viviendo en el mismo entorno, para todas aquellas personas que continúan relacionadas en el tiempo. En segundo lugar, os voy a dar una pequeña versión de qué tener en cuenta antes de tomar mediación familiar 100 miligramos. Yo creo que no debemos tomar esta medicación, no es buena la mediación si eres alérgico, hipersensible a cualquier acuerdo, a cualquiera de los componentes, porque esta medicación no busca otra cosa más que el reconocimiento del otro, sin dejar de ser asertivo, empático y asertivo, nos dicen muchos los expertos, respetando la conducta del otro aunque no la compartas. Si no hay actitud, ten en cuenta que es difícil que te sirva esta medicación. Y por supuesto, creo que antes de tomar esta medicina fantástica, esta medicación, si padeces de ego, de falta de reconocimiento, o eres alguien que no eres capaz de cambiar de posición, sino al revés, siempre vas de la imposición, no debes tomar esta medicación. Y hay que tener un especial cuidado en estas 3 ideas que te quiero contar. No exceder de la dosis recomendada. Ten en cuenta que no por tener más sesiones de mediación es posible un acuerdo. Hay veces que muchas veces los mediadores, las mediadoras utilizamos esta medicina intentando que se llegue a un acuerdo, plasmando, postergando ideas, asuntos, temas, y realmente no por tener más sesiones vas a llegar a un acuerdo. En segundo lugar, hay que tener cuidado también en pacientes con conflictividad crónica, que han intentado todo tipo de soluciones, pero que en ningún caso han resuelto su problema. Y debes de consultar con el mediador antes de tomar esta medicación. Quizás se utilice para lavar la imagen y esta no es la fórmula adecuada. Si no tienes actitud, si no quieres, da igual. Si no haces lo que te dice tu mediador, tu médico, no te va a servir. Y por último, si el conflicto se mantiene durante más de un mes en niños o 3 meses en adultos, o la fiebre durante más de 3 días o empeora o aparecen otros síntomas, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al mediador. Sería necesario suspender sesiones, no importa. Hay veces que por circunstancias X no somos capaces de ir más allá o ver ese futuro que intentamos buscar con un acuerdo estable y duradero. Por lo cual, ten en cuenta especial cuidado de si debe de suspender las sesiones. No con objeto de no seguir tomando la medicación, sino al revés, de seguir pensando cómo tomar esa medicación. Y luego, quiero que tengas en cuenta para esta medicación el uso de otros métodos de solución. Necesitamos que informes a tu mediador si estás utilizando o has utilizado recientemente otros métodos alternativos de solución de conflicto, incluso los adquiridos sin receta, cuando has intentado llegar simplemente a un acuerdo. Y en particular, debes de informar a tu mediador si está utilizando métodos que contengan en su composición algunos de los siguientes principios activos, ya que puede ser necesario modificar la dosis o la interrupción del tratamiento de cualquiera de ellos. Piensa si ha habido denuncias, demandas judiciales, reclamaciones administrativas, recursos de todo tipo o interferencias. Si le van a realizar alguna prueba analítica o radiografía del conflicto previa al inicio, también es bueno que lo tengas en cuenta, porque puede alterar los resultados de las pruebas. Los mediadores hacemos una radiografía del conflicto viendo sus posiciones, intereses, necesidades, emociones, situaciones, valores, principios, y eso nos hace ver en esa radiografía si esta medicación es la que te merece la pena. Y no olvides, en este prospecto, no olvides que si estás utilizando otro método, lo pongas en conocimiento de tu mediador, porque seguramente tendrás que suspender ese tratamiento. ¿Cuál es la posología? Toma mediación 100 miligramos solución oral y puede diluirse con la participación de todas aquellas personas que son conscientes del conflicto que vives, con las que debes mantener el principio de reserva de las partes, junto al de confidencialidad del mediador, para que no influencien la administración de este fármaco. Si vas a tomar esta medicación, es bueno que lo tomes en presencia de familiares o amigos. Si es mediación familiar, vas a estar pendiente, van a interrogarte, van a ayudarte. Pero ten en cuenta que es importante que igual que nosotros, los mediadores,
médicos de las relaciones humanas, vamos a intentar en todo momento mantener la confidencialidad porque hay temas muy importantes que trabajar en una mediación familiar. También tú debes de mantener la reserva de las partes. No banalices lo que hemos trabajado en una mediación familiar a la hora de tomar este medicamento, porque puede haber muchos asesores externos en esas familias extensas que pueden echar al traste el tratamiento que estamos tomando. En toda medicación se habla del uso en niños. Y aquí también se aconseja consultar al mediador antes de administrarlo a niños menores de 10 años, ya que ellos necesitan una mediación adaptada. Es lo que llamaríamos mediación educativa, que se administra en colegios e institutos. No estoy diciendo que en esta medicación no tengamos en cuenta en el proceso a los menores. Estoy diciendo que si es un tema de menores, aprendamos mucho de la mediación educativa. Trabajemos con ella, que es la medicina para los niños y niñas. ¿Cómo tomarla? Me encanta esta parte del prospecto porque dice, sigue las instrucciones a menos que su mediador o le haya dado otras indicaciones distintas y si no lo conoce, consulte a él. Recuerde tomar su medicamento. Se administra por vía oral. La mediación es un método oral, es un método de diálogo, es un método de hablar, de lo que llamamos el poder de la palabra. Y está destinado a su uso a adultos de 18 a 100 años, que se encuentren en una situación conflictiva con una o varias personas, en el ámbito familiar, por crisis matrimonial, por cuidado de hijos, relaciones intergeneracionales, herencias, cuidado de personas mayores, tutelas, adopciones, posadopciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un medicamento muy útil, pero sobre todo muy útil porque es necesario atenderlas. La dosis depende del conflicto de que se trate, su intensidad y la voluntad de quien necesite esta medicación. No obstante, la dosis diaria recomendada por la mayoría de los médicos de las relaciones humanas, de los mediadores y mediadoras, es aproximadamente de 90 minutos, que se reparte en 4 o 6 sesiones mensuales. En niños menores de 16 años se recomienda dosificar la solución oral en gotas o pequeñas píldoras donde se conozcan las bondades de la mediación. Y en ese proceso de mediación educativa que os decía antes, que a mí me gusta llamarle proyecto druida. Que muchos de los que me escuchéis, si me vais escuchando en otras charlas, en otras píldoras, seguramente recordaréis por qué se le llama druida el proyecto de mediación educativa, para buscar esa alquimia. Si a las 3 o 4 semanas de la administración no se obtienen los efectos deseados, se puede suspender la dosis, incluso hacer un descanso en el tratamiento para valorar los pros y contras de lo avanzado en el mismo. Y vámonos a las instrucciones para una correcta administración. Si quieres y puedes, te va a servir, pero necesitas 4 instrucciones muy importantes. Deconstruye el conflicto. Mira a ver qué ha pasado. Haz una radiografía con esa otra píldora que en su día hablé de La Rosa de los Vientos. Personajes, poderes, emociones, sensaciones, percepciones, valores, principios, posiciones, intereses, necesidades. La Rosa de los Vientos te va a permitir viajar por el conflicto, pero deconstrúyelo. Mira qué ha pasado. En segundo lugar, en esta instrucción, reconstruye las relaciones. Intenta conseguir que las partes en conflicto respeten cada punto de vista, aunque no lo compartan. En cuarto lugar, inclúyete con ellos. Co-construye la solución. Ello te llevará a conseguir que las partes sean acreedoras del acuerdo bajo tu dirección y llevar tras una buena administración a un acuerdo justo, equitativo, estable y duradero. Las 4 patas que asientan el que de verdad hayas mejorado con esta medicación. Y en cuarto lugar, en estas instrucciones, supervísalo. ¿Funciona el acuerdo? Da una garantía. Si no es así, podemos volver a revisarlo y ajustar de la mejor forma esta medicación. Si tomas más mediación de la que deberías tomar, cuidado, si has tomado más mediación de lo que debes, consulta inmediatamente a tu mediador o llama al servicio de información toxicológica de mediación que debería tener todos los colegios profesionales, instituciones públicas. Habla con muchas instituciones que apuestan por la mediación, te van a ayudar. Y si has ingerido una sobredosis, debe acudirse rápidamente a un centro de mediación, aunque no haya síntomas, ya que a menudo no se manifiestan hasta pasado un tiempo desde la ingestión de la sobredosis, aun en caso de intoxicación grave. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues fijaros, ahí me atrevo a deciros la falta de credibilidad del mediador, en el proceso, en la profesión, la dejadez, la desvalorización de algún tema que hayamos trabajado en la mediación, o incluso esos síntomas de haber perdido el tiempo. En general,
se realizará un tratamiento sintomático. Y ya voy acabando poquito a poco de mi prospecto que quiero que guardes con mucho cariño en este vídeo. Posibles efectos adversos. No todo es bueno. Al igual que todos los medicamentos, mediación 100 miligramos mililitros solución oral puede producir efectos adversos aunque no todas partes lo sufran. Las reacciones adversas a la mediación son por lo general raras, uno de cada 1000 mediados, o muy raras, uno de cada 10.000 mediados. Muy raramente puede dañar esta medicación, la mediación, a las personas, a pesar de sesiones muy complejas o tratamientos prolongados. También muy raramente puede aparecer erupciones en la piel y alteraciones en la forma de ser del mediado. No creo que sea perjudicial para nada este tipo de medicación. No obstante, si consideras que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecias algún efecto adverso no mencionado en este prospecto, informa a tu mediador. Para eso tenemos los códigos éticos, los códigos deontológicos, nuestra propia ética profesional, para que no existan efectos adversos. Y si existen, algo habrá habido. Y ya, por último, dos cuestiones más. Conservación de mediación 100 miligramos. Mantenerlo fuera del alcance de la vista de los niños. Recuerda que tienen su mediación educativa. Conserva la solución en su envase original. No requiere unas condiciones especiales de conservación. Todo lo que vas a aprender en este proceso de medicación, de mediación, es educación también para futuros problemas que puedas tener. No utiliza la mediación 100 miligramos después de la fecha de caducidad, que aparece en el contrato por el que se realizó el encargo en el acta de inicio de la mediación. Somos nosotros, los médicos de las relaciones humanas, de los sentimientos, los médicos en la ceniza del conflicto, los que somos conscientes de cuándo debes de parar y sobre todo cuándo ha caducado esta medicación, porque en el acta de inicio ya pondremos en ese inicio qué plazo nos damos para intentar solucionar el problema. Una vez abierto el proceso, el contenido debe utilizarse durante un plazo máximo de 6 meses. Recordad que la mayoría de las normas aquí en España te dicen 6 meses para terminar un proceso de mediación. 6 meses es mucho. Puede necesitar más, previa autorización, por supuesto, para prorrogarlo y más si es una mediación intrajudicial. Pero una vez abierto el proceso, no lo utilicen más allá de este tiempo. Y ya por último, una información adicional. Los demás componentes son colaboración, respeto entre las partes, demostración de que a los mediadores les merece la pena que le dedique tu tiempo. Y a partir de ahí, amigo mío, utilízalo. Este prospecto fue aprobado en la primavera de 2021. Fue realizado por mi humilde aportación como titular de la comercialización y responsable de la fabricación. Y es el que intentamos en nuestro trabajo del día a día poner en esta universidad en la que estoy, Loyola, al servicio, no tanto para aprender mediación, que es importante, no lo dudemos, sino aprender a ser mediadores. Esta medicación, llamada mediación, para mí es algo absolutamente necesario, es interesante, os la ofrezco en esta píldora y espero que la disfrutéis. No dudéis en ponérsela y enseñársela a los demás. Las cosas están para enseñarlas. Un abrazo.